Claudia le dice no a Norma Piña y exhibe al PRIAN. No tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado porque no tienen personalidad jurídica. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a jueves 10 de octubre del 2024. Norma Piña no tiene oportunidades con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya dejó claro que no va a reunirse con ella y la exhibió junto a los prianistas porque recibió de estos traidores una acción de inconstitucionalidad para frenar el proceso de elección de magistrados y ministros cuando no tienen atribución. Además, la presidenta habló de la reforma energética que Morena y sus aliados aprobaron. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Ayer trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó entregar las listas de los juzgadores al Senado y así iniciar el proceso de selección y elección para el rumbo al 2025. Le pregunto, Presidenta, ¿esto es optimista? ¿Cree que esto podría ser el inicio de una solución a la disputa entre poderes? Y si esto también puede ser resultado de la reunión entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra presidenta Norma Piña, ¿esto abriría la posibilidad de que usted se pueda reunir con la Corte? No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice, ministro? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos, fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial, porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa que ya saben cuál es. Bueno, ahí está otro caso. Para que se retrase, no más que no se paguen, para que se posponga la resolución. ¿Cuánto lleva ese caso? Y ayer se aceptó ese amparo para que se siga posponiendo. Ahora, el PRI y el PAN presentan esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos en la elección de jueces,
magistrados y ministros. Nada. Ellos mismos quieren, fíjense de qué tamaño es su contradicción. Nosotros dijimos, cuando se presenta la reforma, a ver si me explico con calma para que se entienda. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice, no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria, y los partidos políticos tienen prohibido participar. Es una elección directa de la gente, sin los partidos políticos como intermediarios en ese proceso. No es como en las elecciones a presidenta, a diputados, senadores, cabildos, presidente municipal, diputados locales, donde participan los partidos políticos. En el caso de jueces, magistrados, ministros, elección, los partidos políticos tienen prohibido participar. Entonces, no es una elección por partidos políticos. Sin embargo, ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político o de dos partidos políticos. Entonces, así de que digan, bueno, que no. Entonces, el llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México. Para seguir hablando bien de la Corte, ayer la segunda sala también aprobó un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, donde se limitan las facultades de la UIF, particularmente para bloquear cuentas ligadas a la organizada. Uno de los interesados, el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, fue el que promovió este recurso a través de su abogado. ¿Qué opinión le merece que, por cierto, la ministra Lenia Batres advirtió que beneficiaría precisamente a figuras como Cabeza de Vaca? Lo estamos revisando. Les pedí hoy justamente a la consejera jurídica, al doctor Saldívar, que analicemos cuáles son las implicaciones, o sea, exactamente a qué se refiere esta resolución y cuáles son las implicaciones, porque tiene que ver con el lavado de dinero en el extranjero. Entonces, lo vamos a revisar antes de poderles dar nuestra opinión, y ya que tengamos una revisión clara, que se pueda explicar claramente, se los planteamos aquí en la conferencia. Finalmente, Presidenta, ayer se aprobaron los cambios en el Congreso de la Unión a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28 en materia de soberanía energética. Me gustaría conocer su opinión, porque para uno se trataría como una renacionalización, es decir, en positivo, de Pemex y CFE, fortalecimiento, pero hay ya voces típicas de la iniciativa privada que hablan de competencia desleal y de un monopolio público. Sí. Primero, felicitar a los diputados por haber aprobado esta reforma constitucional. En parte sí es revertir una parte de la reforma del 2013. Ayer lo explicamos. Las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fueron creadas por dos objetivos principales: la soberanía energética de México y el poder dar electricidad, gasolinas, diésel, todos los derivados del petróleo, accesibles a la población. Gracias a la nacionalización de la industria eléctrica, vino un proceso de electrificación en México que hoy llega prácticamente al 99%.
Si no se hubiera dado esa nacionalización, con las empresas privadas nunca hubiera llegado la electricidad a pueblos, poblados, municipios alejados, porque el objetivo de una empresa privada es la ganancia. Entonces, ese objetivo no necesariamente es el de brindar servicio público. Viene un proceso de reformas en el caso eléctrico desde 1992 con Salinas de Gortari hasta la reforma del 2013 que finalmente logran cambiar la Constitución. Ahí se abre un mercado eléctrico y cambian las empresas públicas a ser empresas productivas. Nadie dice que las empresas públicas no deban ser productivas. Deben ser eficientes, productivas, que no haya la corrupción que había en la época principalmente el periodo neoliberal, pero antes también. Entonces, claro que tienen que ser productivas, eficientes, pero tienen una función. Su función no es la competencia con las empresas privadas, su función es la soberanía energética y que haya combustibles y electricidad accesible al pueblo de México. Entonces, pasan de empresas productivas a empresas públicas. Sí se revierte una parte de la reforma del 2013 y eso es benéfico para México. Ahora, ¿qué pasa con el mercado eléctrico que se aprobó en el 2013? Continúa. ¿Con qué característica? 46% de la generación. Entonces, sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monopolio. Entonces, al pueblo de México esto es muy bueno. Fíjense lo que ocurrió en España cuando toda la crisis del gas. Tarifas de la electricidad, que está privatizada prácticamente toda la industria eléctrica, tarifas de la electricidad impagables para los españoles. Ni el propio gobierno español pudo poner esquemas de regulación que permitieran bajar la tarifa. ¿Qué hacen todos los países del mundo? Y eso está en todas las reglas de cualquier país. La soberanía del país depende en mucho, porque nuestra economía depende de la energía, de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país. ¿Cómo? Con Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte, y también la inversión privada. Entonces, ¿qué le pedí para que no haya preocupación en el sector privado? Por supuesto que es algo que veníamos trabajando, lo dijimos en campaña, no es algo nuevo, que haya una mesa de trabajo para que se entienda cómo pueden participar, en dónde pueden participar. Todos los contratos que había con CFE, todos son respetados, no tiene ningún problema lo que existe actualmente. Hay una serie de amparos que vienen de años pasados de este modelo de autoabasto, que muchas veces presentó aquí el presidente López Obrador, que como algunas tiendas compran electricidad muy baja, que no tiene nada que ver con el mercado eléctrico, y también con ellos nos vamos a sentar en mesas para platicar. Pero somos la cuarta transformación y eso significa hacerle caso al pueblo y recuperar un modelo que no es o más bien generar un modelo, porque no es recuperar, sino un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México.
Entonces es muy buena esta reforma y no tienen de qué preocuparse los generadores. Ahora sí, hay un grupo que es hasta un tema ideológico, en donde lo que piensan es que lo público es ineficiente per se, o que todo lo público no es derecho, sino debería ser una mercancía, hasta la educación o la salud. Nosotros creemos en los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, y también en la soberanía energética y también en la inversión privada. También creemos en ello, que es importante y benéfico para el país, bajo estas condiciones que se plantean. Así es, familia de Nota del Cambio. Norma Piña y sus secuaces recibieron un contundente no por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial tendrá cambios sí o sí. PRI y PAN no tienen vergüenza al quitarse la máscara para defender unos cuantos intereses y traicionar a la patria. Las reformas de la 4T ayuda y beneficia a todos. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.